Cordial saludo. Vamos a sustentar el laboratorio número 4 de Física 2, que tiene por nombre carga y descarga de un condensador. El grupo está conformado por Isabela Perea, Geraldine Martínez, Laura Villar, Carol Chamorro y mi persona, Paula Escorcia. Para sustentar este laboratorio vamos a utilizar el simulador de Master PLC, que tiene por nombre simulador de circuitos. Cuando entramos al link vemos esta interfaz que nos ofrece ejemplos de circuitos para utilizar y que cuando ingresamos nos dan como ejemplo un circuito RLC, que es un circuito que tiene resistencia eléctrica, una bobina, un capacitor y es un circuito lineal. Aquí en este simulador podemos dibujar también para ir agregando ya sea conexión eléctrica, resistencia, componentes pasivos como condensadores, condensador polarizado, un inductor, etc. Y podemos ver acá en la parte de abajo la frecuencia del resistor, el condensador y el inductor. En este lado derecho podemos ver para reiniciar el simulador y ajustar las diferentes cargas. Nos dicen qué tipo de circuito es y aumentar o disminuir la capacidad, la inductancia y la resistencia. En los ejemplos de circuitos tenemos básicos, que la ley de Ohm, resistencia, condensador, inductor. El circuito que tenemos ahora, que es un circuito RLC, divisor de tensión, etcétera, filtros pasivos, otros circuitos, unos diodos, etcétera, etcétera. Con este simulador es que vamos a resolver la guía número 4 de Física 2. Mi nombre es Isabela Perea y les daré respuesta a la pregunta número 1 de la guía laboratorio de física número 4. Dice lo siguiente: ¿Cómo se puede obtener la capacitancia del capacitador empleado a partir de la información arrojada en esta práctica? Para obtener la capacitancia, la fórmula que nosotros utilizamos es C igual a la carga sobre el voltaje, dándonos así como resultado la capacitancia que necesitamos del capacitador. Cordial saludo, soy Geraldine Martínez y le voy a dar solución a la pregunta número 2. ¿Cómo varía la carga de un capacitador a medida que ésta se descarga? Relaciónelo con la forma que varía la corriente a través de un circuito RC y que puede concluir al respecto. Bueno, pues inicialmente el condensador está descargado. Si se cierra el interruptor, la carga empieza a fluir produciendo corriente en el circuito. El condensador se empieza a cargar y una vez que el condensador adquiere una carga máxima, la corriente cesa por el circuito. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje sin variar la resistencia, pues la intensidad de corriente de este circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Buenos días, mi nombre es Carol Natalia Chamorro Espino y hoy le vengo a dar respuesta a la tercera pregunta. Relaciona la forma en que varían el voltaje y la corriente a través del capacitor durante las etapas y las cargas y descargas del capacitor. La esencia de la relación al voltaje y la corriente de un capacitor es esta, que la cantidad de la corriente a través de un capacitor depende de tanto la capacitancia y la velocidad en que el voltaje aumenta o disminuye. Hola, mi nombre es Laura Villar y yo le voy a dar respuesta a la pregunta número 4. Determina el tiempo que tarda el capacitador en descargarse al punto en que el voltaje se reduzca en un 63% de su voltaje máximo. ¿Qué representa este valor?
El 73% de 16 voltios sería 10,08 voltios. De 16 voltios menos 10,08 voltios sería igual a 5,92 voltios. Y según los datos obtenidos en el laboratorio, cuando el capacitor se encuentra en el proceso de descarga al punto de 592 voltios, el tiempo tardado será de 15 segundos y el valor indica la rapidez de descarga y transcurre en la constante de tiempo de un circuito, que esto es igual a la resistencia por la capacidad eléctrica, siendo la carga del capacitador igual a la carga menos la carga inicial sobre la capacidad eléctrica. Este tiempo se denomina constante de tiempo. Es decir, que en efecto tiene una resistencia en el proceso de la carga y descarga de un condensador. Es que hace que las constantes de tiempo cambien con su valor óhmico, es decir, a mayor resistencia, mayor tiempo de carga o de descarga. Podemos decir que los condensadores tienen la capacidad de descargar y descargar una cierta cantidad de electricidad dependiendo del tiempo. Fluirá rápidamente sin hacer resistencia que limite su paso directo.